Muy bien, bienvenidos y bienvenidas a la tercera clase de este curso que es sobre escatología. Eh, en realidad es escatologías en plural y no escatología en singular. Quiero recalcar eso porque vamos a darnos cuenta, o deberíamos darnos cuenta, o ya nos deberíamos estar dando cuenta, de que no existe una sola posibilidad de leer la escatología que, dicho sea de paso, no existe una doctrina llamada escatología en el texto bíblico. Lo que existe es una visión respecto de qué es o cómo es que en el siglo primero se percibía esto de el fin de los tiempos, el fin del mundo o simplemente el fin. ¿Ok? No podemos centrarnos, o más bien, no podemos centrar nuestra conversación en una doctrina cristiana a partir del texto bíblico, ya que esa doctrina cristiana va a nacer con el cristianismo. No sé si se entiende la diferencia. El cristianismo, durante la escritura del texto del Nuevo Testamento, sean los evangelios o las cartas o Apocalipsis, como cuerpo no existe. Lo que existe son documentos sueltos que en algún momento se van a unir para formar lo que hoy tenemos como Nuevo Testamento. Pero en el primer siglo no existe tal cosa. Lo que significa que, y esto espero que se entienda bien, todo el cuerpo doctrinal cristiano, todo el cuerpo doctrinal cristiano no pertenece al siglo primero, sino que va a pertenecer a la reflexión teológica que se va a hacer sobre los textos, ¿ok? Ni Pablo, ni los evangelios, ni Juan, ni nadie que haya escrito algo en el Nuevo Testamento estaba pensando en formular un texto que sirviera como base para el cristianismo. Lo que sí pensaron es que estos textos iban a servir para conducir a sus propias comunidades. Es decir, Mateo a la comunidad de Mateo, Marco a la comunidad de Marco, Juan a la comunidad de Juan, Corintios a la comunidad de Corinto, Efesios a la comunidad de Efesios y así. Cada comunidad tenía una complejidad y esa complejidad, de alguna forma, ¿cierto? Quienes escribieron querían poder dejar por escrito aquello que les podría guiar hacia adelante, ¿ya? O como comunidad. Y hacia adelante no me estoy refiriendo a un futuro que no sea más allá de la siguiente semana, ¿ok? No estaban pensando en que esto los iba a guiar para siempre, sino que los iba a guiar dentro del contexto en el que ellos vivían. ¿Vamos bien? Entonces, el asunto de la escatología, nosotros la vemos hoy día desde 2000 años después prácticamente, ya como una formación. Y muchos, sean del ambiente católico, protestante o evangélico, han formulado sus aspectos escatológicos a partir de su propia reflexión respecto del texto del Nuevo Testamento. Y vamos a tener diferencia entre el mundo católico, el mundo protestante y el mundo evangélico. Unos se van a centrar en algunas cosas y otros se van a centrar en otras, pero siempre va a haber una diferencia entre la manera en la que nos acercamos al texto bíblico y la forma en la que, de alguna manera, ¿cierto? Las primeras comunidades se acercaron. No hay, y esto debería quedarnos más que claro, no hay homogeneidad en una visión escatológica. Lo que hay son diferentes formas de entender la escatología o el fin de los tiempos, dependiendo de la comunidad o la institución a la que nosotros podamos pertenecer. A partir de eso y solo de eso es que existe una escatología. Así, obviamente, la escatología pentecostal va a tener una diferencia abismante sobre la escatología, por ejemplo, del mundo luterano,
ya que también hay diferencia. El mundo luterano va a tener inclusive diferencias en cuanto a años, es decir, desde cuándo inician su reflexión teológica, y el mundo pentecostal prácticamente comienza a partir de finales del siglo XIX a inicios del siglo XX en adelante su propia reflexión. Y esa reflexión está centrada en no solo en aspectos bíblicos, sino, por ejemplo, en algunas teorías hermenéuticas de personajes en particular, ¿ya? Como por ejemplo lo que pasó con la escatología del rap, perdón, con la doctrina del rapto de la iglesia, que más allá de pertenecer al texto bíblico, pertenece a una visión que alguien tuvo y que justamente la hace calzar con la Biblia. La visión la hace calzar con la Biblia. No es que la Biblia le haya producido la visión, ¿ok? Y esa es como la gran diferencia o cómo nosotros deberíamos tener esto de parámetro para analizar si lo que estamos leyendo, estudiando o viendo pertenece o no al texto bíblico. Es preguntarnos si el texto bíblico dice eso o es que estamos apoyando nuestra creencia a partir de lo que nosotros creemos, no de lo que la Biblia dice. Y esa es una manera en la que nosotros podemos determinar si lo que estamos leyendo o no pertenece al texto bíblico. Me quedó puro Enrique nomás en en la cámara, así que no le voy a poder hacer preguntas al resto porque no sé si están ahí. Eh, pero, pero para que sepan que vayamos a ir dialogando. Por eso es que yo les hice ver, hey, está Ezequiel Wells, querido amigo, yo les hice ver un video de una persona que tiene su punto de vista respecto de la escatología. Y digo su punto de vista porque si nosotros fuéramos estrictamente bíblicos, es su punto de vista, ¿ok? Es su interpretación, no es la interpretación de la Biblia, no se puede generalizar, sino que es como él ve o como su institución entiende la escatología. Y digo su institución porque muchas veces los pastores hablamos desde la institucionalidad y no desde nuestro propio descubrimiento teológico. ¿Ok? Entonces, entendiendo eso, generalmente nunca nos hacemos la siguiente pregunta, que es una pregunta que deberíamos hacernos para poder entender la escatología no desde el punto de un predicador, no desde el punto de vista de una institución, no desde el punto de vista de un teólogo en particular, no desde el punto de vista de una iglesia estructurada, ¿ya? La pregunta que deberíamos hacernos, y aquí me gustaría que ustedes también me puedan ayudar a poder reflexionar, es, ¿tuvo Jesús un pensamiento escatológico? ¿Y sobre qué basó Jesús ese pensamiento? Si bien Jesús obviamente es judío, Jesús centró su pensamiento escatológico, si lo tuvo, lo centra en el judaísmo, o es que Jesús hace algo distinto a aquello que de alguna manera eh, estaba en el aire en el judaísmo, es decir, que sea propio de, porque los saduceos, los fariseos, los escribas, los celotes o los esenios, cualquier grupo tenía su propio pensamiento escatológico, no eran iguales entre uno y otro grupo. Entonces, Jesús se identifica más, con cuáles está más cercano, o es que en realidad no está cercano a ninguno, o en realidad Jesús nunca tuvo un pensamiento escatológico, o de alguna manera simplemente siguió el mismo curso escatológico que tenía el judaísmo, y aquí me gustaría escucharles. Dale nomás si no hay nadie más que, que esté en cámara, así Ya, que...
Estamos aquí. Yo creo que Jesús tuvo un pensamiento escatológico, quizás, pero de una visión muy no judía, o sea, supra judía. Estaba a un nivel más alto, o sea, a nivel, lo escatológico era más allá del judaísmo, es a nivel de toda la humanidad. Es una visión completa. Nosotros no es solamente el pueblo judío, para él nosotros son todos, toda la humanidad y toda la naturaleza. Eso diría yo como mi pasaje. Ok, muchas gracias, Enrique. ¿Alguien más quiere aportar? Sí, yo quisiera aportar. Dios bendiga. Buenas noches a todos. Ese que era Araujo, amigo. Eh, bueno, usted sabe que este es un tema que bien profundo, pero uno de los puntos más claros encontramos en Mateo 24, cuando le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Una de las cosas que le dijo, todavía no es el fin, para aclarándole a los discípulos, aunque los discípulos le están preguntando varias cosas, pero Jesucristo no se hubiese ido. O sea, ellos le estaban preguntando cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida, pero todavía Jesucristo estaba ahí. Y lo que ellos quizá le estaban preguntando es, dinos si vas a venir como el Mesías, como un guerrero, pero Jesús le estaba contestando otras cosas. Le dijo, y oiréis rumores de guerra, pero todavía, o sea, van a haber señales, pero él le dijo, pero todavía no es el fin. O sea, creo que la visión escatológica que manejaba Jesús era, como decía mi compañero que me antecedió, era mucho más alta que mayormente el pensamiento que los judíos tenían en ese entonces. Es mi punto de vista, mi opinión. Muchas gracias, Ezequiel. ¿Alguien más quiere acompañarnos con alguna idea respecto de También la esto? escatología de Jesús la podemos ver que él siempre estaba viendo el futuro, estaba viendo lo mejor y un poquito yo la asemejo a la utopía. Siempre iba buscando mejores posibilidades y en especial con un sector que se identificó y se definió y era los pobres, ¿verdad? Los marginados, los excluidos. Entonces, eso en ese sentido podemos decir que sí practicaba una escatología con esa visión siempre de un mejor mundo para todos. Solamente. Gracias, Mártir. Voy a hacer un alcance. ¿Practicaba una escatología o vivía una escatología o esbozaba una escatología? Vuelvo a repetir, la palabra escatología pertenece al griego, obviamente. Por lo tanto, y la doctrina que nosotros llevamos o estudiamos, que es escatología, no pertenece al pensamiento bíblico en sí, sino que pertenece a la reflexión teológica posterior que se va a hacer respecto del Nuevo Testamento o de los escritos del Nuevo Testamento. ¿Ya? Digo, esto para dejar en cierto sentido claro que eh, al hablar yo de decir Jesús tenía algún pensamiento escatológico, estoy hablando de en realidad tenía algún pensamiento respecto de lo que va a suceder al final de los tiempos. ¿Ya? Eso es más o menos para no enredarnos con la doctrina de la escatología, sino más bien poder tratar de centrarnos en aquello que sí, de alguna forma existía dentro del tiempo, que era ese pensamiento respecto de lo que podría ocurrir hacia el fin de los tiempos. Ahora, hay que determinar si ese fin de los tiempos corresponde a lo que nosotros pensamos que significaría el fin de los tiempos o al pensamiento judío respecto de cómo se podría vivir. Santiago, tú tienes dado el micrófono, no sé si quieres. Sí, bueno, no creo que pueda este, corresponder a lo último que has estado planteando, pero quiero expresar que cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida, yo ahí siento, ¿verdad? Una escatología, este, una escatología que Jesús la vivía día a día. Eh, También cuando nos dice todo aquel que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá.
También lo siento, una fuerte escatología este, presente, presente y futura, pues. Y para terminar, decir que cuando la resurrección, ¿verdad? La resurrección no, o sea, la vida no termina con la muerte en el Viernes Santo no es el final, este, y tenemos el domingo de resurrección. Ahí también está la escatología de la que yo, bueno, es lo que yo percibo, pues de manera muy intensa en Jesús. Por ahí, por ahí, y cuando yo veía el video que nos enviaste, sí, yo ahí sí sentía que, que toda esa narrativa de este hermano pastor, muy, muy buena, por cierto, pero por supuesto uno la termina resumiendo en una escatología que no, que, que no la siente pues en el día a día. Pero bueno, es un profundo tema, por supuesto. Gracias, Marcos. Gracias, Santiago. Ahora, si se fijan, nuestra complicación, en cierto sentido, parte por tratar de explicar algo que, en cierto sentido, nos queda grande porque lo estamos explicando desde 2000 años adelante. ¿Ok? Nuestro gran problema para la interpretación bíblica es el tiempo. Y casi todo, de alguna manera, lo relacionamos con el aquí y el ahora nuestro, desde el siglo XXI, con el aquí y ahora mío de Marcos Corona, su familia, su comunidad, ¿se entiende? Desde aquí, ¿ya? Eh, Sin embargo, y ahí ustedes lo han dicho y lo han tratado de balbucear, eh, el tema, por ejemplo, en lo que el pastor dice en el video que yo les mostré, es lo que generalmente oímos en todos lados. No hay, disculpen, yo sé que hay algunos que puede que escuchen al pastor, pero no lo estoy diciendo en mala, sino que lo estoy diciendo en el sentido de el análisis que uno debe de hacer. De lo que está dicho ahí, no hay nada nuevo. Todo es exactamente lo mismo que hemos escuchado prácticamente todo el tiempo, ¿ya? Lo he escuchado yo en mi iglesia siendo bautista, lo han escuchado otros en sus iglesias siendo... todo el mundo ha escuchado parte de eso que el pastor expresa ahí. No es que esté malo ni es que esté bueno. El problema es que cuando nosotros hacemos de nuestra visión una visión cerrada, enclaustrada, deja de ser útil, ¿ya? Porque solo va a ser útil dentro del marco de ese encierro. Y el texto bíblico, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, debe de tener una consigna que se la dio Dios a Moisés al principio. Yo sé que ustedes han sido oprimidos y yo he venido a liberarlos. Entonces, lo que nosotros debemos de ver es que el texto es y debe de ser libre, porque va a depender justamente desde dónde lo escuchamos, desde dónde lo leemos, que definitivamente vamos a llegar a una especie de acercamiento más posible a aquello que se dijo por primera vez. Cuando nosotros enclaustramos el texto, entonces el texto solo va a ser útil dentro del marco de ese encierro, pero no de la libertad que ese texto o en el que ese texto fue concebido. Entonces, dígame, Enrique. Yo creo que nos cuesta tomar el criterio de un Big Bang, o sea, esto que sale y se explota sin límite y no sabemos hasta dónde va a llegar. Eso nos espanta y nos asusta. Nos gusta más encajonar la cosa. Y el proceso este escatológico es un Big Bang, para mi gusto. Muchas Eso. gracias, Enrique. Y sí, una vez le dije a alguien, le expliqué algunas cosas del texto bíblico dentro del marco de la liberación, de que el texto debe ser libre, no de la teología de la liberación, sino que el texto sea libre, y de que en cierto sentido Dios siempre nos deja la libertad para actuar.
independiente de que nos equivoquemos. Nosotros le llamamos libre albedrío, pero en realidad es la libertad con la que cada uno va a actuar en referente a tal cual cosa. Y ella me dijo, yo no creo eso, porque yo creo que deben existir reglas. Y por lo tanto debemos de tener como una sola forma de actuar y de ser. Entonces, yo no puedo aceptar de que las cosas de alguna manera podamos tener otros puntos de vista. Y ella misma encerraba el texto dentro de eso. Pero eso le quita la libertad al texto y le quita la libertad a las comunidades a las que ese texto perteneció para poder leerse. Porque nosotros no conocemos completamente su historia. Lo que conocemos son nativos de la historia, pero no conocemos su historia. Es difícil desde 2000 años adelante, por más que leamos libros, por más que leamos historia, por más que veamos el Imperio Romano, por más que veamos lo que sea, yo no voy a poder entender. Y esto voy a colocarle el nombre de Enrique porque es lo único que veo en la cámara. No puedo y no podría entender la vida de Enrique existiendo en el siglo primero. Supongamos que Enrique existió en el siglo primero, ¿ya? Y que Enrique tuvo una vida en el siglo primero. Eso no lo puedo entender porque no está en el texto. Lo único que está en el texto es lo que se ve en la generalidad, que existió dentro de un tiempo determinado, que ese tiempo determinado tenía ciertas condicionantes, que existía una religión, ¿se entiende? Pero yo no voy a entender cómo vivía Enrique, cómo se levantaba, qué es lo que hacía después, qué es lo que tenía como cosas para hacer, su familia. ¿Me explico? Eso yo jamás lo voy a poder ver. Entonces, solo puedo ver una parcialidad, no puedo ver el todo. Lo que significa, y esta va a ser, no van a tener más tareas hasta el fin del curso, es decir, en estas dos clases, ¿ok? Van a tener una sola tarea. Y yo necesito que todos la hagan, independiente a lo mejor que me la vayan a entregar o no, pero necesito que ustedes la hagan. Entonces, lo que nos vamos a preguntar es, ¿para qué me sirve la escatología hoy en la vida? No en su iglesia, no en su reflexión teológica espiritual. No, solo háganse la pregunta. Supongamos que ustedes son ateos o que recién creyentes, lo que sea, eh, háganse la pregunta, ¿para qué me podría servir la escatología en la vida concreta? En la vida concreta que hoy estoy viviendo, obviamente, sea de manera personal o comunitaria. Obviamente, debe de partir por lo personal para poder aplicarlo en lo comunitario, pero necesitamos, de alguna forma, entenderlo de manera personal. ¿Para qué me sirve? ¿De qué me sirve la escatología dentro del aquí y el ahora? Entonces, ante la pregunta de qué escatología tuvo Jesús, la verdad es que Jesús tuvo la escatología que pudo haber tenido cualquier judío de su tiempo, sea que se haya identificado más con los saduceos, que es probable que haya sido así, o que se haya, ¿cuánto se llama? Se haya identificado con algún otro grupo, con los esenios, ¿cierto? Con los escribas, eh, da lo mismo, porque debió haberse identificado con alguno de esos grupos. Sin embargo, y aquí Enríquez tiene razón, Jesús no se quedó con la visión propia de su identidad religiosa, sino que fue más lejos. Pero no fue más lejos en el futuro, fue más lejos en su reflexión. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? No es que Jesús haya pensado más en lejos, en el futuro, sino que pensó más en lejos, pero desde su reflexión respecto de lo que se podía entender el fin dentro de su contexto. ¿Me estoy dando a entender? Nuestro gran problema, y esto es para todas las lecturas que hacemos de la Biblia, nuestro gran problema
es que leemos desde el futuro y no desde el presente del texto. ¿Se entiende? Leemos desde el futuro, leemos desde 2000 años adelante y no leemos desde el presente del texto. Y cuando olvidamos el presente del texto, es que entonces terminamos olvidando la vida de Enrique del siglo I. Supongamos que estamos estudiando la vida de Juan de Patmos. Supongamos que estamos estudiando la vida de Juan de Patmos. Juan de Patmos, ¿qué es lo que sabemos de Juan de Patmos? Uno, que estaba exiliado, ¿no? Ahora, ¿por qué es que Juan de Patmos está exiliado? ¿Cuáles son las razones de su exilio? Ahora, ¿Juan de Patmos está autoexiliado o Juan de Patmos fue exiliado? Hay una diferencia entre el autoexilio y el exilio, propiamente tal. ¿Cuáles son las características de Juan de Patmos para que él haya sido exiliado? ¿Esas características de Juan de Patmos serán replicables en muchos de su tiempo? Es decir, ¿cuántos otros Juan de Patmos fueron exiliados en conjunto con él? Aquí, ustedes y yo conocemos respecto de las dictaduras en América Latina, ¿sí? Se produjeron muchos exilios y también se produjeron otros autoexilios. Sin embargo, la mayoría fueron exiliados. En el caso de Chile, por ejemplo, el exilio es un exilio político, es decir, por razones de pensamiento, muchos fueron sacados del país y enviados fuera para poder, ¿cierto?, de alguna manera acallar su pensamiento. En el caso de Centroamérica ocurre exactamente lo mismo. Y en el caso de El Salvador en específico, justamente el tema es igual. Entonces, las características que tiene Juan de Patmos son las características que tiene cualquier exiliado, inclusive en cualquier tiempo, en cualquier momento. Por lo tanto, también las razones políticas y religiosas siguen siendo exactamente las mismas. Me estoy dando a entender que no, como no veo a nadie, la verdad es que veo a Enrique, parece que tiene un poquito de sueño, pero los veo y no sé si me están o no atendiendo, así que por favor, excelente, gracias por Estamos poner presentes. la cámara, un ratito aunque sea. No se preocupe. Bien, Estamos atendiendo. gracias, muchas gracias. Aquí estamos, hermano Corona, aquí estamos. Juanita, ¿cómo estás? Un Muy gusto de bien, aquí contenta saludarte de verlos nuevamente. de nuevo. Estamos exiliados voluntariamente. Bien, entonces, para poder entender la vida de Juan de Patmos en el exilio, entonces obviamente lo podemos entender desde los propios exiliados que nosotros conocemos dentro de las historias de nuestros pueblos. ¿Ok? Ahora, obviamente hay condiciones distintas de exilio y esas corresponden a cada uno de los tiempos. Pero lo que quiero decir y demostrar, o mostrar más bien, es que nosotros, al leer desde el futuro, hemos olvidado, hemos olvidado la historia del presente del texto. ¿Ok? Al leer desde el año 2026, hemos olvidado lo que ocurrió en el pueblo judío en el siglo I. Jesús, cuando nace, pocos años después, más o menos debió haber tenido unos 6 o 7 años, se levantó un judío llamado Judas Galileo y obviamente también quiso terminar con el Imperio Romano. Jesús vivió y sintió todo lo que ahí ocurría. Si ustedes, hicimos la pregunta ahí en el sínodo, si ustedes se ponen a preguntar qué pasó con Jesús dentro de esos 18 años
y más que no vimos de Jesús, pero especialmente después de que él se hace adulto, de los 13 años en adelante, lo más probable es que haya tenido, por ejemplo, el temor de que a su familia le pueda pasar algo, porque vivían en condiciones muy distintas. Ellos vivían en Galilea, no vivían abajo en Jerusalén, que estaban más cerca del poder. Ellos vivían ya en el margen y en los márgenes. Entonces, la visión de Jesús partía, si vamos a ver la visión de Jesús de las últimas cosas, recuerden que la palabra escatología inclusive significa los márgenes, lo que está al margen, lo que está al final. Ya Galilea, Jesús y su familia vivían justamente en el escatón, ya vivían en el margen y al margen. No vivían en un futuro inexistente, vivían en un presente que de alguna forma los oprimía y que de alguna manera, ¿cierto?, los llevaba a tener una vida cercana todos los días al juicio, y no al juicio divino, al juicio religioso y al juicio imperial. ¿Me estoy dando a entender? Por lo tanto, la base, si bien la base del pensamiento de Jesús es, ¿cierto?, la judía, Jesús amplió ese conocimiento escatológico a una palabra y a una frase que conocemos todos nosotros. Él basó su escatología o su forma de ver el fin desde el presente. Y él lo dijo tal como lo dijo Juan el Bautista. El reino se ha acercado. Esa es la base del pensamiento escatológico de Jesús. Jesús no parte desde el futuro, parte desde el presente y no puede existir una escatología que solo vislumbre el futuro, sino que debe de partir necesariamente por lo que cada uno de nosotros va a vivir o siente desde el presente. Otra imagen, 1492. Todos sabemos qué es lo que ocurrió en esa fecha y qué es lo que nos pasó en esa fecha. Chile ganó por primera vez el campeonato. No, van a quedar. Es así que una utopía ganar el campeonato mundial. Era para que despierten nomás y se rían, porque así los mantengo atentos. A ver. Quería saber si estaban atentos. En 1492, la selección española llegó hasta las costas de la República Dominicana, que pasó a llamarse la Española. Y fíjense, hay dos formas de ver las cosas. Una, siendo español, y la otra es siendo indígena. Digo la palabra indígena para entender de qué. Se les llama indígenas porque Colón pensó siempre que creyó que iba a llegar a las Indias. Y cuando él llegó acá, que creyó que había llegado a las Indias, de ahí nace la palabra indígena para nosotros también. Pero llega a las costas, ¿cierto?, de República Dominicana. Podemos verlo como soldado invasor o lo podemos ver como parte del pueblo oprimido. Si le hubiesen preguntado, la única que tengo aquí a Milagro y a Ezequiel Araujo, ¿hay algún mártir de esa época que ustedes se acuerden del nombre? ¿Ezequiel o Milagros? ¿O Ezequiel Wells, que también es dominicano? Aquí, por ejemplo, nosotros en Chile tenemos a Colo Colo, a Lautaro, a Caupolicán. En Honduras tenemos a Lempira, por si no me equivoco. Dígame, Ezequiel Wells. Sí, tenemos a Enriquillo, que fue un cacique.
Excelente. Y Supongamos, tenemos otros que no se me olvidan los nombres, pero sí pero tenemos Enriquillo, mira, varios. justo tenemos un Enrique que tenemos Mm. a un descendiente Es de, chiquitito, chiquitito. claro. Tenemos un descendiente de ese tiempo. Fíjense, ¿ustedes creen que a Enriquillo le podría haber interesado saber de que 200 años después iban a ser liberados? No, No, porque a él le interesa que hoy día mi pueblo está muriendo. ¿Se entiende? Nuestro problema con el texto bíblico justamente está dado y determinado porque hemos olvidado la memoria de aquellos que existieron, inclusive la memoria del mismo Jesús. Vuelvo a decirles algo que le he dicho muchas veces en los cursos. Cuando leemos a Jesús en los evangelios, Jesús está vivo, está vivo. No está muerto, no ha resucitado ni nada. Jesús está vivo. Lo que significa que también olvidamos el propio sufrimiento de Jesús como persona en su contexto de abuso no solo imperial, sino también religioso, ya que Jesús justamente ataca también las bases del mundo religioso judío y les dice, oye, ustedes también nos han oprimido, así como lo hace el imperio, ustedes también lo hacen. Dentro de ese contexto hay una palabra que sirve para cualquier época en la que nos encontremos, para poder analizar desde esa perspectiva justamente la escatología. Y la acabo de decir. Opresión, Excelente. ¿no? La opresión. La opresión. La escatología no puede verse fuera de los elementos opresivos externos que puedan estar sacudiendo a una persona o a una comunidad. Ya que el fin, fíjense, el fin para un oprimido está a la vuelta de la esquina. Lo que significa que su escatología personal o su escatología comunitaria no tiene 50 años hacia adelante. Puede tener días, semanas, meses o años. ¿Se entiende? Entonces, obviamente, cuando Jesús entra e irrumpe en nuestro mundo, él lo que busca es justamente la transformación de las expectativas. Pero para que esas expectativas no solo se vislumbren en un futuro inalcanzable, sino en un presente doloroso. El anuncio central de Jesús no es, y por favor, esto no lo digan, y si lo han dicho en sus predicaciones, no lo digan nunca más. El anuncio central de Jesús no es el fin del mundo. El anuncio central de Jesús no es el fin del mundo, sino el reino de Dios. Y que ese reino se ha acercado. En el texto bíblico y en los evangelios, el reino se ha acercado por medio de Jesús. Para las comunidades primitivas del primer siglo, el reino de los cielos se ha acercado por medio de la vida de esas comunidades primitivas. Ahora, quizá la pregunta podría dolernos, pero ¿el reino de los cielos se ha acercado por medio de mí a otros? ¿O por el contrario, el reino ha terminado más lejos
de aquello que inclusive el mismo Jesús había mencionado y vislumbrado? Les escucho. Dígame nomás, Enrique. Enriquillo, está apagado tu micrófono, amigo. Eh, yo viví el reino de Dios la semana pasada. Esto que estamos hablando, este reino de Dios escatológico, en cada comunidad, en esa escuela en la cual Iracema dirigió la pintura de la pared, al día siguiente en la reunión que tuvimos con los pastores dentro del grupo de Wilfredo. Se nos pegó, Enrique. Trabajó en el amor. Esa Enrique, fue la gran... Enrique, espera un poquito. Que te Sí. pegaste cuando dijiste que habíamos estado en la comunidad de Wilfredo. Ya. Bueno, después de eso estuvimos el domingo en la Eucaristía realizada y todo en grupo, ¿ah? Cena y cena espiritual y cena material con los medios que tiene la comunidad. Todo lo que hicimos día en que no hayamos. Y No se escucha. se nos fue Enrique. Bueno, pero lo que Enrique estaba diciendo justamente es que nosotros pudimos ver y vivenciar el reino en cada una de las actividades que hicimos y en el acercamiento que tuvimos con las comunidades. Y al final el tema se traduce en eso, en cómo es que vivimos el reino en el aquí y en el ahora, y no solo en una posibilidad en el mañana. ¿Alguien más quiere compartir antes que mientras Enrique regresa de su viaje al exterior? Dígame, Rosita Lila. Eh, yo me pregunto, ¿qué diferencia hay entonces entre el reino de Dios y la escatología? Porque si Cristo decía el reino de Dios está cerca, el reino de Dios ya viene, ¿verdad? Era como el fin también. Y la escatología es el fin. ¿Qué diferencia hay entre los dos? No debería haber ninguna diferencia, sino en la manera en la que lo vemos. Eh, la, la escatología, la escatología necesariamente debe de partir en el ahora. No puede partir en solo pensar en lo que va a ocurrir o lo que podría ocurrir mañana. Por eso, cuando Jesús habla respecto de que el reino se ha acercado, es que el reino está presente. Sin embargo, tampoco Jesús nunca habló de la consumación completa del reino, ¿ya? Sino que lo atribuye eso a la esperanza que va a haber luego de. Y eso lo vemos en la propia vida de Jesús. Él vive en el aquí y en el ahora, es muerto y luego resucitado, y entonces vemos la esperanza que también a nosotros nos debería mover. ¿Se entiende? Entonces, si bien debemos de partir por algo, y ese algo debe de partir necesariamente por hoy día, pero en el hoy día no solo nuestro, sino en el hoy día de las comunidades en el primer siglo. ¿Me estoy dando a entender? Ya les voy a mostrar una lámina para que resume lo que estamos viendo ahora, pero antes quiero explicarlo por si, para que se pueda entender de mejor forma la lámina que quiero mostrarles. Pero Jesús parte justamente, ¿cierto? Eh, Su predicación parte en el reino, en el aquí y en la ahora,
sin perder de vista justamente el tiempo que podría venir hacia adelante. Jesús en el Evangelio dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Fíjense, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo se cumplió? ¿El fin? No, la aparición del reino. ¿Se entiende? Y el tema es que generalmente nos quedamos con solo vislumbrar el futuro sin pensar en lo que de alguna forma Jesús anuncia desde el presente. Esta afirmación de Jesús no solo nos señala un cambio de época, sino que introduce una tensión dentro de su propio mensaje y del tiempo en el que él vive. El reino es, pero al mismo tiempo todavía falta su realización completa. Lo va a decir también Lucas de la misma manera, aunque un poco distinto. Jesús dice, perdón, Lucas dice y pone esta frase, el reino, Lucas 17:21, el reino de Dios está en medio de ustedes. Es decir, el reino ya está presente, sin consumarse completamente, pero ya está presente, ya está en medio de nosotros y formamos nosotros parte de ese reino. Ahora, ese nosotros podría ser las comunidades que siguieron a Jesús o simplemente el nosotros es el mundo entero, que de alguna manera nosotros deberíamos ser representantes de ese reino dentro del momento en el que vivimos y en las comunidades en las que vivimos ese reino. Entonces, justamente, ¿cierto? La escatología aquí deja de ser un acontecimiento exclusivamente futurista para convertirse en un acontecimiento desde el ahora, pero no del ahora mío, sino del ahora del texto bíblico y de la historia del texto. Por lo tanto, dicho de otra forma, el reino lleva en la tierra presente más de 2000 años aproximadamente. Sandra, Marco, dígame. sí, pensando lo que estamos reflexionando acerca de eso, estamos en este presente del reino, ¿verdad? Porque siempre lo vemos como tan lejano, pero estamos viviendo un tiempo presente de reino. Y la verdad es que me llama a reflexión, a pensar, porque es muy importante que pensemos en esto, en qué hace la iglesia respecto de lo que usted mencionaba con el decir que el reino de los cielos se ha acercado por medio de Jesús, pero si volvemos a nosotros, a este presente, ¿cómo se está acercando el reino de los cielos por medio de nosotros a otros? ¿Qué estamos haciendo para acercar este reino a los demás? Eso me impacta, de verdad me impacta, me causa conmoción, porque me hace reflexionar. Siempre pienso que falta mucho por hacer, pero quizás nos falta el acercamiento, como usted lo señalaba, a la gente, a las comunidades, a aquellos que están en necesidad, aquellos que están pasándolo mal, aquellos que están con situaciones de injusticia sociales de todo tipo. Y es algo que hemos discutido harto también con el pastor Sergio en nuestras clases, lo hemos ido analizando y la verdad es que falta presencia, y yo no voy a hablar de una denominación, sino que falta presencia de, de- de los hijos de Dios y precisamente de hacer visible este reino. No lo estamos haciendo visible, entonces, ¿qué legado o qué escatología, qué estamos dejando a los demás? ¿Cómo estamos reflejando a este Señor
que es el motivo que nos congrega, porque a raíz de eso surgen todos los temas. Entonces, de verdad, a mí me impacta y creo que es tiempo de reflexionar, siempre va a ser tiempo de reflexionar, pero como estamos en el presente, es ahora en que tenemos que hacer algo. No pensando en mañana, sino que hoy, el hoy es urgente. Muchas gracias, Sandra, por eso. Es complejo el tema de pensar así, porque generalmente estamos acostumbrados simplemente a traspasar esto para el futuro. Pero cuando lo traspasamos para el futuro, perdón, nos desvinculamos del presente. Jesús hizo eso, se desvinculó desde del presente para hablarle a las comunidades o les habla desde el presente, del presente de él. ¿Ya? Jesús no se desvincula de la realidad de la gente. Por lo tanto, su pensamiento escatológico no parte desde un futuro inexistente, sino desde la realidad existente. Fíjense cómo Jesús se lo dice a la gente. Lucas 6:24, más, hay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Lo dice desde el presente y al presente de aquellos que lo estaban escuchando. Nosotros, digo, el mundo, especialmente el mundo evangélico, le habla a la gente de un futuro que no es ni de ellos ni es ni mío. No es de ninguno de los dos. Habla acerca de un futuro que es una probabilidad de futuro. Pero la única forma en las palabras de Jesús y en la vida de Jesús de entender el futuro es solo entender el presente. Y el cómo es que, de alguna forma, mi presente va a dictaminar qué es lo que va o no a ocurrir en el futuro. Rosita Lila, dígame. Yo no sé, pero a mí me cuesta ver el reino de Dios, por ejemplo, en mi país, donde en estos momentos se está, pero oprimiendo al pueblo, donde las iglesias, la mayor parte de iglesias evangélicas y católicas también, eh, no hacen nada, apoyan al gobierno, apoyan toda la carestía de la vida, apoyan la privatización de, del agua, la luz y todo eso. ¿Dónde está el reino de Dios allí en eso? Lo mismo me pregunto, ¿dónde está el reino de Dios, por ejemplo, para los palestinos, para los de la Franja de Gaza? ¿Cómo se puede ver el reino de Dios ahí? ¿Listo? Ok. Enrique, ¿volvió de su peregrinaje por el desierto? Sí, por 7 u 8 minutos perdí totalmente el contacto y probablemente voy a tener que bajar la imagen luego. Tratando de contestar a la Rosita. Para mí, esa pregunta me la hacía un poco de repente allá mismo en El Salvador, cuando en una comunidad la gente vive con lo que tiene. Cada uno vende lo que puede. Todos venden algo y todos compran algo. Es impresionante, las gallinitas, 15 gallinitas preparando para venderlas para poder tener con qué subsistir. Por supuesto que eso es muy desesperanzador, aparentemente, pero la comunidad que yo vi que se reunió y que yo la viví ahí, la comunidad que se junta, que se ayudan unos a otros, eh, es impresionante. Entonces, dentro de ese mismo problema, yo veo el reino de Dios, que me cuesta mucho entenderlo con las reglas del mundo.
pero realmente el reino de Dios es lo en eso. ¿Ah? Cuando íbamos con Mártir caminando por el camino de barro, que hace 3 veces a la semana un caminata de por lo menos 2 kilómetros para llegar a unas pequeñas comunidades, para llevarles la palabra. Y ese es con una comunidad, pero eso que tiene 4. Pasa todos los días caminando para un lado y para otro. Realmente asombroso. ¿Ah? Para qué decir Sergio, Jaime Wilfredo? En las condiciones, yo mismo vi las condiciones en que ellos mismos viven, que no es superior a la de los otros que son sus propios feligreses. Ahí veo el reino de Dios, lo veo mucho más marcado que en cualquier otra parte. Eso quería decir. Gracias, gracias Enrique. Te olvidaste de una persona muy importante que caminó junto a nosotros, de Mina, a sus 90 años, sigue muy, pero muy, muy presente en esa caminata. Y la verdad es que fue impactante también ver cómo ella iba y venía y también ayudaba y cooperaba con todo. Así que eso. Ezequiel Wells, ¿usted quiere decir algo? Sí, yo me gustaría decir, aportar algo sobre lo que para mí es el reino de Dios. Yo pienso que el reino de Dios es, es un ejercicio particular, personal y por supuesto comunitario, pero el reino de Dios se puede ver, se puede palpar cuando nosotros hacemos o cuando intentamos hacer lo que Jesús hizo, en sentido de procurar en cuanto sea posible, tratar de colaborar, ayudar, y de esa manera nosotros podemos ver cómo el reino de Dios se hace presente. Por ejemplo, nosotros tuvimos un evento, una situación recientemente, una de nuestras hermanas enfermó y hubo que sacarla del país, llevarla a Colombia por asunto de que aquí no se podía atender. Y nosotros recibimos tantas llamadas y tantas personas colaborando con ese hecho, con esa situación que vivimos, que nosotros vimos el reino de Dios en medio de nosotros, ya que fue palpable ver la comunidad hispana, la comunidad inglesa, la comunidad extranjera inclusive, volcándose al llamado que la iglesia hizo. Y lo que se vio allí más bien fue el reino de Dios operando y la iglesia siendo exaltada al tratar de resolver un problema, una situación de una persona, ¿no? Y esa fue la imagen que nosotros dimos. Esto trajo como consecuencia que el reino de Dios, aleluya, sea palpable en medio nuestro. Lo pudimos ver, lo pudimos sentir y tenemos una gran expectativa de que este acontecimiento que finalmente terminó en la sepultura de la persona ya que murió, pero vimos como todo un pueblo se volcó a tratar de ayudar. Y fue maravilloso, a pesar de que perdimos la persona, pero nos sentimos regocijados al ver cómo el Señor se manifestó en medio nuestro. Y eso es lo que yo creo que es el reino de Dios, precisamente. Cuando Jesús dijo, el reino de Dios acercado, está entre vosotros, es ponerlo en práctica, es entender a qué hemos sido llamados y hacer lo que esté a nuestro alcance para poder representar el reino de Dios de la mejor manera que nosotros podamos. Es cuanto. Muchas gracias, Ezequiel Wells. Voy a rescatar algunas cosas que dijo Ezequiel, pero voy a decirlo de otra forma también. Fíjense, la escatología de esta persona, porque llegó a su fin, la vida de esa persona llegó a su escatón, llegó a su final. La escatología de esa persona permitió que otras cosas ocurrieran. Y lo dijo Ezequiel de la siguiente forma: el reino de Dios estaba operando, es decir, estaba activo. El reino se activó para poder ser reino.
No existe otra manera. El asunto es que esa operación de reino, am, debe de distinguirse de otros reinos y de otras operaciones, en donde otros reinos están operando y en donde se ve o se podría ver también, ¿cierto?, ese escatón, eso último, de otra forma. Con respecto a lo que dijo Rosita Lila, voy a decir, voy a ser muy, am, no sé cómo decirlo, demasiado quizá utópico al decirlo, pero es la realidad. Rosita Lila dice, ¿cómo puedo ver el reino operando aquí en la hora, en Honduras, ¿cierto? Con todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, yo le digo a Rosita Lila que todo lo que ellos están viviendo no se diferencia en nada de lo que vivían las comunidades en el primer siglo. O sea, discúlpame, Rosita, no necesitas comunidades enteras actuando de tal o cual manera, porque eso sí que sería una utopía enorme. Sin embargo, puedes ver pequeños atisbos del reino. Si cuando nosotros vemos a Jesús actuando en el primer siglo, lo vemos actuando en pequeñas comunidades. No piensen nunca que son miles de millones de personas. De hecho, con suerte tuvo 12 amigos, ¿sí? Con suerte tuvo 12 amigos que lo abandonaron en el último día, cuando ya, ¿qué hacemos? No, arranquemos porque soldado que arranca dura para otra guerra, dijeron los discípulos y se fueron. Y entonces lo dejaron solo. Y todos aquellos a los que les dio de comer, pan, los cojos, no había nadie. Jesús estaba solo. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en que el reino debería ser eficaz y que deberíamos... No, no, sí. No lo podemos ver así, porque la vida de Jesús no fue así. Jesús actuó en el momento que tenía que actuar y esa acción se quedó en el presente de aquel que recibió esa acción. ¿Me explico? No tiene por qué el ejemplo de la samaritana, por decirlo de alguna forma, terminar replicándose aunque se vaya a replicar, en otras más, porque fue en la samaritana lo que le ocurrió a ella junto con Jesús. Entonces, es lo mismo, o sea, ¿perdemos la esperanza por lo que ocurre a nuestro alrededor o es que generamos más esperanza porque a pesar de todo, las condiciones en las que nosotros estamos viviendo en Honduras y en gran parte de América Latina, perdemos la esperanza porque no vemos que, por ejemplo, todo el mundo esté bien, todo el mundo esté feliz? No, si eso no lo vamos a ver, ni en las mejores condiciones en las que estemos. De hecho, Rosita Lila, y yo espero que te tomes más tiempo para reflexionarlo y que nosotros nos tomemos más tiempo para reflexionarnos, porque yo voy a ser muy honesto con ustedes. Y se lo conté a Enrique y Enrique creo que me dijo algo parecido. Desde que tenemos el presidente que tenemos en Chile, dejé de ver noticias. Las dejé de ver. No me interesa verlas. Porque los noticieros nos engañan a cada rato y dicen las barbaridades más bárbaras que podamos oír. Sin embargo, y así como lo dice Enrique, eh, vimos el reino en acción. Como dijo Ezequiel Wells, vimos el reino operando en pequeñas comunidades. En la comunidad de Martín no había más de 12 personas. Ahí está el nieto, ¿cómo estás? Hola, nieto de Mártir, que no me acuerdo cómo se llama porque yo me olvido de todos los nombres. Hola Eh, Marcos. no, dije de Mártir, el nieto Hola Marcos. Mártir, dígame Santiago, ¿quiere decir algo? Sí, 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 fíjate que para también hacer una conexión con el sentimiento de la hermana Lila, este, eh, fíjate que igual yo también podría decir lo mismo, ¿verdad? ¿A dónde está el reino de Dios? ¿A dónde está la iglesia aquí en El Salvador ante tanta complejidad? Y bueno, pudiste sentirlo en la reunión que tuvimos.
Y entonces, fíjate que eh, creo que eh, creo que así como ustedes estaban el domingo, así como ustedes estaban un día miércoles, creo, 5 de junio allá en Santa Ana, o jueves 5 de junio en Santa Ana, no recuerdo, este, y estaban experimentando ese momento del reino de Dios allá en Santa Ana. Ese mismo día, 5 de junio, habíamos otros aquí en San Salvador caminando de un parque hacia una parroquia eh, con, 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 con peticiones, clamando por la justicia, por la casa común, y también esa era de manera simultánea, también ahí estábamos viviendo momentos del reino de Dios. Y ese mismo día, 5 de junio, en una comunidad a donde también tenemos algunos ministerios, había una organización de mujeres haciendo una actividad en el contexto del Día Mundial del Medio Ambiente, enfocado con mujeres, teniendo como centro a una mujer líder comunitaria que entregó su vida y que murió y que ha dejado un legado y le iban a entregar un reconocimiento a la familia y había alegría, emociones, lágrimas, otro momento de reino de Dios. Un día 5 de junio, estoy hablando, y así podemos decir que habían cientos y cientos de momentos a nivel nacional que de algunos sabemos, de otros no sabemos, pero todo eso creo yo, que son, ¿verdad? Son testimonios concretos, reales de la presencia, de que el reino de Dios está aquí entre nosotros. Ahora, yo me pongo de acuerdo con ella, ¿verdad? Que eh, también el reino de Dios incluye, no, bueno, no incluye, también es, sí, también en el reino de Dios deben de, de realizarse eh, este, acciones del reino de Dios de ir al faraón, por ejemplo, ¿ah? De ir a donde está el poder para pedir que se deje libre al pueblo, para pedir que se haga justicia con el agua, con la comida, con la casa, con los bienes. Y entonces, claro, a veces esa parte ya es más complicada, ¿ah? Esa parte ya es más complicada y aquí en El Salvador, por supuesto, porque hay una ley que está oprimiendo, que mete preso a la gente, que etcétera. Y la iglesia misma se ve sometida al silencio, a la persecución y ejercer, ejercer este, momentos de reino de Dios en ese contexto, pues por supuesto que, es otra. Bueno, tú viste en la reunión que tuvimos en medio del agua el día que casi se nos cayó el encuentro de pastores aquí con la iglesia luterana, pero viste la tensión que tuvimos, ¿verdad? Porque algunos liderazgos fuertes de las iglesias nos dicen a nosotros como iglesia luterana, no entendemos, no aceptamos, estamos en contra de eso que ustedes hicieron, de haber ido a un desayuno nacional con las iglesias evangélicas convocadas por el presidente dictador de El Salvador y queremos escuchar una explicación, queremos escuchar una palabra de ustedes de por qué fueron. Y, y, yo te voy a decir, nos atreveríamos a decir que ese atrevimiento también es parte del reino de Dios, pues créeme que me siento con miedo de afirmarlo, pero creo yo que también debemos de tener la capacidad de ver esas dimensiones y porque haber ido a oír, pues, así como Dios le pidió a Moisés que fuera al faraón, no quiere decir que eso implica estar de acuerdo con el poder, sino que es ir a cumplir una misión que si se cumple al final completamente o no, a veces humanamente eso
no es posible. Entonces, me solidarizo con la hermana, de verdad, también siento y tengo ese sentimiento de ella. Un abrazo, Marcos. Gracias, Santiago. Repito, el tema es que, vuelvo a decir, o sea, nosotros nos separamos tanto de la realidad histórica del momento de Jesús y de sus comunidades que no terminamos viendo el todo. Eh, Jesús nunca dejó de encontrarse con aquellos que de alguna manera estaban en su contra. Fariseos, perdón, fariseos, ciertos escribas, eh, no dejó de encontrarse con ellos y no dejó de conversar con ellos. El centurión. Sí, todas las personas que de alguna manera estuvieron ahí, ¿cierto? Pero más bien inclusive de sus opresores, o más bien dicho, de sus opositores. Jesús no dejó de visitar a sus opositores, o no les cerró la puerta y dijo, no, ustedes no, yo no hablo con ustedes. Sí le abrió las puertas y les dijo las cosas por su nombre. Que le hayan hecho caso a Jesús es muy distinto, pero el reino de alguna forma se hizo presente igual. El tema está en que, vuelvo a decir, no podemos creer que la presencia del reino va a significar éxito. Porque si buscamos el Total- éxito, entonces estamos buscando mal. sí, totalmente de acuerdo. Estamos buscando mal. ¿Por qué? O sea, si ustedes lo ven en la vida de Jesús, la vida de Jesús fue la menos exitosa y la misión menos exitosa del mundo, porque Jesús termina muerto, ¿ya? La resurrección viene a, entre comillas, a causar la victoria, pero esta victoria está sujeta justamente a su propia vida, y su vida, la vida de Jesús, no está destinada al éxito. O sea, el reino de Dios no necesita ser victorioso, necesita hacerse presente. No necesita ser exitoso, necesita estar con las personas. No, porque ser exitoso al final nos terminaría llevando justamente a este quiebre que se produjo con la institucionalidad, y la institucionalidad quiso perseguir el éxito como final último. Fíjense lo que nos dijo Ezequiel Wells. Todo el mundo se unió en torno a lo que le pasó a esta hermana, aunque la hermana murió. Si uno lo pone en términos de pensamiento humano, o sea, oh, ¿de qué sirvió? Si igual, igual murió. Porque el éxito lo podemos medir de muchas formas, pero en el caso de Jesús, el éxito tiene que ver con hacer presente algo. Y el tema está en que la escatología generalmente la vemos solo desde una perspectiva futurista en donde la victoria supuestamente está presente. Sin embargo, vuelvo a decir lo mismo que dije, Jesús en los evangelios está vivo, todavía no ha resucitado. Por lo tanto, ninguno de los presentes en la vida de Jesús entiende la resurrección sino hasta que resucita. No va a entender de la victoria de Jesús sobre la muerte porque Jesús todavía está vivo. La escatología, la escatología la hemos visto solo desde esa apreciación final que ni siquiera usted ni yo la ha vivido, porque seguimos estando en el presente, seguimos viviendo en el presente. Y creo que el gran error de la iglesia del medioevo en adelante, para no criticar a la iglesia desde el siglo segundo en adelante, pero desde el medioevo en adelante, el gran error fue justamente olvidar a las primeras comunidades y lo que ellas tuvieron que pasar. Para nosotros es peor todavía. ¿Por qué? Porque no solo hemos olvidado las primeras comunidades, también hemos olvidado a los que sufrieron en la Edad Media por mantener adelante el reino desde su perspectiva, no de la perspectiva imperialista con la que luego surgió. Pero lean a los hermanos Capadocios y ustedes se van a dar cuenta.
Hemos olvidado la conquista del oeste, que fue la masacre de los pueblos indígenas de América del Norte. Hemos olvidado la conquista de América. Hemos olvidado la invasión a África por parte de muchos pueblos europeos. Hemos olvidado el sufrimiento de cada una de las épocas en las que la gente vivió oprimida. Lo que significa es que cada vez que hemos olvidado eso, es que hemos dejado de ver al reino en acción dentro de pequeños ejemplos que la vida podría haber entregado durante esa época. Durante el periodo de la esclavitud en Estados Unidos, inclusive mujeres negras fueron poetas, pero nosotros perdimos las pisadas de todos ellos porque no nos las enseñaron. Dígame, Rosita Lila. Yo pienso que no es lo mismo acercarse a los contrarios como lo hizo Jesús, que se acercó, pero los criticó, ¿verdad? Y incluso les dijo cosas duras, a acercarse a los contrarios en la forma que lo hacen hoy muchos de nuestros pastores y muchos de nuestros sacerdotes, ¿verdad? Que se acercan, pero para validarles sus fechorías y sus cosas, ¿verdad? De todas maneras, no hay ninguna. Pero sigue siendo el mismo tema del primer siglo. Herodes, por muy judío que haya sido, le importó re poco su espiritualidad. Lo que le interesaba era cuánto iba a poder ganar a través de eso. Ah, no estamos viviendo nada. Vuelvo a Marcos, repetir, ¿no? Dígame, Santiago. sí, no, pero me toca, me impacta esa visión, ese sentimiento, ese pensamiento de la hermana, porque, y creo yo, yo creo firmemente en lo que tú planteas, de que, pues sí, Jesús fue al Herodes, fue a esto, y al final, pues sí, no, no, no fue éxito, no fue una victoria de lo que ya sabemos, pues. Y entonces, pero igual, yo también, ¿verdad? Creo que ahora a nosotros también igual nos sucede, porque eh, vayamos y les digamos y les digamos las verdades, les digamos la misión de la iglesia de manera así como Jesús lo hizo, con esa fuerza del evangelio. Al final, al final sabemos que lo que estamos haciendo es cumpliendo una misión sagrada de hacer presente el reino, la palabra. Este, que nos van a hacer caso o no nos van a hacer caso, eso ya no es el punto, ¿verdad? Ahora yo me pongo de acuerdo con ella, de que tampoco se trata de ir a validar, por supuesto que no, pero ya cuando decimos de que estamos yendo a validar, ya estamos haciendo un juicio, ¿entendés? Y entonces ya ahí ya caemos en otra dimensión, porque hay mucha gente que solo señala y hace el juicio, pero ni va y ni deja que otros vayan. Y ni dicen algo, ni dejan que otros digan algo. O sea, esa complejidad quisiera yo que nos ayudaras a comprenderla desde estos conceptos teológicos que estamos tratando de entender, Marcos. Un abrazo siempre. Voy a tratar de interpretarlos. Y digo tratar porque no sé si podría interpretarlos completamente. ¿Usted nunca se ha puesto a pensar que yo creo firmemente que Jesús nunca fue casado, aunque yo creo que sí le gustó María Magdalena, ¿no? Pero yo creo que Jesús no fue casado, ni tuvo hijos, ni nada. Por una razón muy simple. Yo creo que Jesús era bastante congruente con su vida.
Creo que él sabía que si él estaba con alguien, exponía a otras personas a lo mismo que le podía haber pasado a él. Por lo tanto, se sentía con mucha más libertad de decir y hacer. ¿Ustedes creen que Pedro negó a Jesús solo por cobarde? ¿O es que a lo mejor también en algún momento sopesó la idea de dejar a su familia sin el proveedor de su casa? ¿Por qué generalmente terminamos catalogando a las personas por su forma de actuar solo desde desde una perspectiva cuando en realidad hay más? O es decir, lo hemos conversado muchas veces y lamentablemente no está Jaime aquí, pero no es mejor ir a discutir las cosas que encender barricadas, como por ejemplo para exponer la propia vida y obviamente exponer también a nuestras propias familias. No estamos luchando de la misma forma y no enseñó Jesús de alguna manera a luchar pacíficamente por aquello en lo que creemos, a plantear las cosas desde el diálogo y no desde una posición extremista, llamarle de alguna forma, sino que planteó el diálogo como forma de poder hacerlo. Finalmente, Jesús murió. Ni siquiera el diálogo le sirvió, porque obviamente se terminó oponiendo a algo que era mucho más grande que lo que él de alguna manera, entre comillas, podría haber imaginado. Pero él sabía que si se oponía al imperio, su muerte era inminente. El tema es que cuando reducimos el pensamiento a lo que yo creo, dejamos lo que el otro cree fuera. Y entonces deslegitimo al otro. Yo no creo que Rosita Lila esté diciendo lo que está diciendo por quienes fueron, porque uno está en El Salvador y ella está en Honduras, por lo tanto son dos posiciones completamente distintas. Sin embargo, y aquí en Chile también ocurre, lamentablemente el Evangelio se ha politizado a tal punto que el mundo evangélico ha tomado postura por un sector y no ha sabido poder enfrentar o confrontar el Evangelio con esas posturas. Y lo único que ha hecho es seguir validando lo que se validó a partir de la Edad Media en adelante. Y sigue el mismo curso de acción que hicieron o propusieron a aquellos que les encantó el poder, les gustó tanto, que finalmente se quedaron en el poder. Entonces, aquí dice, nos dice Johnny, el reino de los cielos se manifestó y se manifiesta en las cárceles del estado Zulía de Venezuela, trayendo transformación en delincuentes. Por ejemplo, o sea, busquemos el reino y hagámoslo presente, y hagámonos presente en el reino en aquellas partes en donde lo podemos vislumbrar, aunque sea con mi vecino, solamente. Yo no tengo por qué creer que voy a provocar un cambio aquí en Valdivia. No creo en eso, pero yo creo que sí puedo provocar un cambio, por ejemplo, en lo que de alguna forma hacemos con Enrique, en nuestras pequeñas comunidades, en las pequeñas conversaciones que tenemos, y en que eso le va a ayudar a la gente a poder tener una vida distinta. Y con esto quiero plantear otra cosa, y con esto ya vamos a ir terminando por hoy día. Les voy a mostrar, sí, la diapositiva que les tengo para que ustedes puedan verla. Eh, la escatología o la forma en la que Jesús presenta la escatología dentro de su tiempo, ya que llama el reino al presente, termina siendo conflictivo para su propio movimiento judío. Para su propio movimiento judío. Termina siendo conflictivo, termina siendo confrontacional. Entonces, agregado a la tarea que les di que van a hacer para la última clase, necesito
que ustedes piensen en lo siguiente y se planteen lo siguiente y lo hagan desde la honestidad o lo hagamos desde la honestidad. Nuestra teología, mi teología, la teología de Marcos Corona, la teología de Sandra, la teología de Rosita, la teología de Ezequiel, la teología de nosotros, mi teología es capaz de cuestionar los dogmas de nuestras propias iglesias o de nuestras propias comunidades de fe. ¿Es capaz mi teología de hacerlo? ¿Y cómo lo hace? ¿De qué manera lo hace? Rosita Lila, no pienses en grande, piensa en ti, cómo tú cuestionas a tu teología, cómo tú cuestionas a tu iglesia, cómo tú cuestionas a tu corporación. ¿La cuestionamos? ¿Dónde la cuestionamos? ¿Cómo la cuestionamos? Ahora, lo único que les voy a decir es que si no la cuestionamos, en realidad no estamos haciendo nada. Porque cualquier comunidad, cualquiera institución es creada por el ser humano y no por Dios. Por lo tanto, cualquier comunidad, cualquier institución, por muy grande que sea, debe de ser cuestionada. Si no, en realidad, estamos siendo parte de aquello que nosotros mismos decimos hacer. Les voy a enseñar una diapositiva que resume más o menos la clase de hoy día, después se las voy a dejar para que ustedes la puedan ver con calma. Ahí está, para los que tienen computador o si están en el teléfono, ojalá que la puedan ver. Eh, la diapositiva se llama El futuro de Dios en la historia. Y esta historia no es solo la historia grande de la humanidad, sino la historia dentro de las pequeñas historias de las personas y del mundo. Del anuncio a la espera que transforma. En el caso de Jesús, Jesús, para poder hablar de la escatología, hace que el reino irrumpa dentro de la historia. En el caso de las comunidades viven dentro del reino, en ese ya, pero todavía no, en esa espera de aquello que va a venir y que de alguna forma va a provocar la consumación, del reino. Y finalmente, como lo va a vislumbrar Segunda de Pedro, que es el último libro prácticamente en escribirse en el Nuevo Testamento, y no es Pedro el que lo hace, sino que le pusieron Pedro para que la gente lo pueda leer, eh, está el tema del retraso de la segunda venida, de la parousia. Cuando el futuro parece demorarse, Pedro escribe, el Señor no tarda en cumplir su promesa, sino que tiene paciencia con ustedes. Ahí va a decir, ¿cierto? Un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Fíjense, en el caso de Jesús, cuando irrumpe el, en su época, habla acerca de la inclusión, de cómo es que otros deben de sentirse integrados en estas comunidades. Habla acerca de la liberación, de la justicia y del conflicto que el reino debe de provocar. Y este reino debe de provocar ese conflicto dentro de sus propias comunidades. En el caso de las primeras comunidades, el reino y la escatología se vive comunitariamente, compartiéndose aquello que tienen, vigilantes, activos, y además de eso, siendo responsables con su propio presente. Finalmente,
la pregunta del retraso de la parousia o de esta segunda venida nos debe de provocar justamente tres preguntas. ¿Y el fin? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo debemos de esperar? Y las respuestas son persistir sin resignarse, evitar evadirnos, es decir, ah, de irnos, de escapar, mantener el compromiso y habitar en esperanza. La esperanza es la palabra que de alguna forma debería ser el tronco de la escatología, el tronco de la escatología. El reino anunciado por Jesús, el reino vivido por las primeras comunidades y ese reino que todavía esperamos incluso hoy nosotros en el aquí y el ahora. Entonces, ¿cómo vivir cuando el futuro de Dios ya ha comenzado, pero todavía no ha llegado a su plenitud? La respuesta está dentro de las mismas comunidades, de las primeras comunidades y también dentro de nuestras propias vidas. De ahí que mi pregunta es justamente esa, la que les hice al inicio. ¿Para qué podría servirnos la escatología? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de pensar justamente en ese sentido? Si es que me ayuda en aquí y en la hora o es simplemente algo que debo de esperar hasta el futuro. Les escucho en sus últimas reflexiones. Buenas, Dios bendiga. Ezequiel. Yo creo que para lo que nos sirve la escatología es para comprender nuestro presente. Creo que nuestra escatología debe de partir de nuestro presente. Y creo que esa es una de las ideas que usted quiere plasmarnos en nuestras mentes. La escatología que Cristo quería darle a esa gente cuando él predicaba el evangelio del reino era desde su presente. Y el evangelio significa buenas noticias. Sabemos que lo que llevaban el evangelio eran otras. Cualquier persona que llevaba una nueva noticia estaba llevando el evangelio. Pero cuando Juan estaba preso, él le mandó a preguntar a Jesús a través de sus discípulos que si él era el que había de venir o si tenían que esperar a otro. O sea, y él le dijo, mira, dile que los cojos ven, que los cojos andan, que los ciegos ven y que el evangelio se le está predicando a los pobres. Así que el evangelio es buenas nuevas, como Isaías dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, me envió Jehová a predicar buenas nuevas, a vendar a los quebrantados de corazón. Entonces, nuestro presente, esta escatología lo que nos va a permitir entender el presente mío y el de mis hermanos que están alrededor y cómo uno puede cambiarle de malas noticias a buenas noticias. Gracias. Gracias, Ezequiel. Y eso es una pregunta que una vez hicimos en algún curso hablando acerca de la palabra evangelio, es preguntarnos también nosotros cuándo nos transformamos en una buena noticia para otro y por el contrario, cuándo fuimos una mala noticia para otro. Eso también es parte justamente de la escatología. ¿Alguien más quiere decir algo? No tengo la frase completa, pero para mí la escatología me sirve para orientar mi vida hacia un determinado lugar en un proceso de evolución, que a veces es evolución y a veces es involución también, pero que me orienta hacia una meta, que en este caso sería el reino de Dios, el actuar de acuerdo al reino de Dios. Eso. Muchas gracias, Enrique. ¿Alguien más? ¿Sandra? Está Eh, apagada. Ahí sí. no, como una tarea pendiente para cada uno, me voy con la idea de que nuestra gran meta escatológica como cristianos es hacer visible el reino de Dios. Esa es la tarea. Muchas gracias, Sandra. Bien, les agradezco mucho su participación en esta noche. Que Dios les bendiga muchísimo. Nos encontramos la próxima semana en la última clase, en donde vamos a ver las escatologías comparadas con
otras religiones u otras creencias. Así que esa será nuestra última clase. Buenas noches, que Dios les bendiga. Mande por favor la lámina. ¿Está lista? Ya está en el curso, en el chat. Ahí la Gracias, pueden bajar, profesor. la pueden tener. Gracias, profe. Nos vemos, Un chao. abrazo, bendiciones. Chao. Adiós.